La Biblia en la carta primera a los Corintios, capítulo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos. Perdón. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, dice de Jesús, sea anatema. Como tampoco nadie puede exclamar, Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Veíamos en días anteriores cómo el apóstol Pablo estaba corrigiendo a la iglesia de Corinto de algunos errores, de algunas malas costumbres y hábitos que habían adquirido en el tiempo de Pablo en Corinto. Y vemos cómo, en cuanto a los dones espirituales, también Pablo tuvo que llamar la atención, porque estaban afectando también al espíritu de la iglesia. Hasta el punto que cuando desarrollamos un espíritu autoindulgente, como le pasaba a los corintios, autoindulgente, estamos pensando en exigir a los demás. Y conmigo van ganando, conmigo gran libertad. De esta manera se pervierte el principio de la libertad. De esta manera no se hace equilibradamente el desarrollo de esa libertad que el Señor nos ha dado. Y acabamos en egocentrismo, yo mismo, en esa desunión, fruto de hacer las cosas erróneamente. Por eso Pablo quiere explicar la naturaleza y el propósito de los dones espirituales que vamos a ver a partir de este capítulo. Pablo ensalza la importancia de hacer las cosas en el amor y regulando el uso de nuestros dones y habilidades con el amor. Igual que en otras esferas de la vida, los cristianos tenemos que buscar la gloria de Dios y el bienestar de los demás. Al emplear nuestros dones, al emplear nuestras capacidades, y así evitamos la gratificación de mis propios deseos. Recordemos, el Señor da mucha importancia a que por medio del amor desarrollemos siempre pensando primeramente en los demás, el prójimo, los demás. Pablo no quería atribuir a todos
el problema que teníamos solamente con su carácter mundano. Cuando hablamos de carácter mundano nos referimos a esas cosas del mundo, a esas viejas costumbres, a esos hábitos que se desarrollaban por costumbre cuando uno no conoce a Dios. Entonces Pablo quería corregir estas prácticas que no eran del agrado de Dios, como veíamos en capítulos anteriores, el tema de los ídolos, el tema de distraerse de las cosas que agradaban a Dios, ¿no? Y Pablo también tenía presente que entre los corintios también había maestros falsos, que se aprovechaban de la inmadurez espiritual de los creyentes para exagerar los problemas. Como leemos en la palabra, en los últimos tiempos, dice, se levantarán de entre vosotros falsos maestros. De entre vosotros, de fuera no vendrá nadie. Será de entre la misma iglesia que se levantarán hermanos y hermanas, levantando mensajes erróneos. Por tanto, hemos de abrir bien los ojos. Amén, amén. Ya el Padre lleva tiempo avisándonos y exhortándonos como iglesia a que abramos nuestros ojos espirituales y aprendamos a distinguir quién es el pastor y quién es el lobo. Cuidado a quién escuchamos. Cuidado qué cosas escuchamos. Y mucho cuidado con escuchar a aquellos que van a alimentar duda. Por medio de la duda, a la larga tenemos serios problemas. Porque cuando empezamos a dudar, viene a nosotros la incredulidad y ya entramos en grandes problemas. Como hemos visto, el Espíritu Santo es el que reparte los dones y las capacidades. Y estos siempre han de ser para el beneficio de los demás, no de uno mismo. Cuando escuchamos, si lo que escuchamos nos da dudas, tenemos que pensar que Satanás ya está sembrando incredulidad. Y por tanto, mucho cuidado. No podemos alimentar dudas. Busca la autoridad, porque solamente ahí vas a escuchar lo que viene de Dios. Esto es, me venía a la mente, esto es como el tema del COVID. El Departamento de Salud pide que si tenemos dudas, llama al teléfono tal. Si tenemos dudas, entra en la página web tal. Y no te crees todo lo que los demás cuentan. O de repente todos somos médicos y enfermeras. No, ¿verdad? Igualmente en la iglesia, solo hay un pastor puesto por el Espíritu Santo. Si escuchamos a otros, tal vez estamos escuchando a un lobo. Las enseñanzas bíblicas sobre los dones espirituales, para aquellos que tomáis notas, se encuentran en 4 listas. Primera lista en el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 3 a 8. Segunda lista en la carta de Primera a los Corintios, capítulo 12. Tercera lista en la carta de Efesios, capítulo 4, versos 7 al 16. Y cuarta lista, Primera de Pedro 4, 9 a 11. Es muy interesante que miréis en casa y veáis Pablo, los dones que ha puesto, los dones que ha escrito. Pablo, sobre todo, está subrayando el tema de la unidad. Usa como ejemplo el funcionamiento coordinado y complementario de los distintos miembros del cuerpo.
nos acordamos esa idea, esa ilustración que usa Pablo, que somos como un cuerpo, Cristo es la cabeza, uno es pie, otro es mano. La similitud entre ese cuerpo humano y el cuerpo de Cristo es clara y a la vez muy seria. Cuando los miembros de una congregación no entienden bien el tema de los dones espirituales, en lugar de disfrutar de la unidad, empezamos a pagar el precio de roces, contiendas, competición y, por último, división. Las enseñanzas neotestamentarias del Nuevo Testamento sobre los dones se pueden resumir en verdades básicas. Por ejemplo, a cada una de las personas de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, cada uno tiene un papel en la cuestión de los dones. Como hemos leído, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones que se realizan, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho a los demás. Lo que el Señor pone en nosotros siempre es para provecho a los demás. El Padre es la fuente absoluta de los dones. El Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es servido en la medida que ejercemos y desarrollamos los dones y habilidades que Dios ha puesto. Y el Espíritu Santo es el que los distribuye, es el que decide cada uno qué va a desarrollar. Sabemos que el Nuevo Testamento no contesta a todas las preguntas que podemos tener sobre los dones espirituales, pero sí nos proporciona algunas verdades que nos van a permitir sacar algunas conclusiones. Tomad nota. 1. Cada creyente ha recibido al menos un don. Cada hijo de Dios hemos recibido al menos un don. Punto 2. Dios es el que reparte los dones según su voluntad. Dios reparte los dones según su voluntad. Punto 3. El propósito de los dones es el provecho espiritual de los demás. Punto 4. Cada creyente tiene la responsabilidad de participar en todos los dones, sea cual sea su don particular. Luego vamos a explicar un poquito estos puntos. Vamos a pensar en definir qué es un don espiritual. Se suele hablar de los dones como si fuesen capacidades, como si fuesen habilidades o talentos. Un don espiritual no es una capacidad, sino una responsabilidad. Lo que Dios pone en nosotros es una responsabilidad hacia los demás. Los talentos normalmente son capacidades que se desarrollan en las personas gracias a los intereses y a las aportaciones de los padres a los hijos durante sus días de formación, debido a las circunstancias que les han tocado vivir, debido a las oportunidades que han tenido en la vida, su entorno social, amigos, etcétera, etcétera. Pero Dios es la fuente de todo talento. Lo que yo sé hacer, viene de Dios. Lo que yo soy hábil, viene de Dios. Lo que me gusta, te gusta hacer, viene de Dios. Dios es la fuente. Amén.
tanto el creyente como el incrédulo tenemos talentos como parte de la imagen de Dios. Dios ha puesto en muchos seres humanos talentos, habilidades, pero solamente los creyentes reciben los dones espirituales. En ocasiones es posible que un talento está latente, está ahí, se descubre o empiece uno a darse cuenta cuando una persona llega a los pies de Cristo. La persona tal vez lo tenía incluso antes de confiar en Cristo. Consideraciones importantes. Por ejemplo, un incrédulo puede estar más capacitado como maestro que un creyente que tiene el don de maestro. La diferencia está en una cuestión de aptitud. Apto. Por ejemplo, el cristiano puede desempeñar el don de la enseñanza como una responsabilidad cuando requieren sus servicios, cuando tiene la oportunidad. El incrédulo, como tiene otros intereses, tal vez puede desarrollar más actitud, otros intereses, otras cosas en mente. Incluso también dentro de los cristianos puede haber personas con el mismo don, por ejemplo, dos hermanos, dos cristianos que tengan el don de la enseñanza, pero las actitudes en uno y en otro sean distintas. La diferencia siempre está en la actitud que se desarrolla. Por ejemplo, igual uno de ellos se mueve más, aprovecha las oportunidades, está más pendiente de, mira, esto me puede servir para hablar del Señor de esto, mira, esto que he escuchado me puede servir para con los niños, está más pendiente, está más despierto. Entonces su actitud le empuja a trabajar más, a aprovechar las oportunidades. Aunque la Biblia no relacione de forma clara cuál es la relación entre los talentos natos que llevamos y los dones espirituales, también en ocasiones se observa cierta lógica en la cual el Espíritu Santo, por ejemplo, en ocasiones puede poner en tal persona, en tal cristiano, un don que va acorde, cercano a los talentos naturales que ha recibido. O sea, nuestras habilidades naturales nos pueden orientar en ocasiones en cuanto a los dones que podemos recibir. Pero, importante, el Espíritu Santo es soberano y decide lo que da. Por tanto, cuidado por dar por sentado las cosas, como por ejemplo, que a alguien que le guste hablar, Dios le vaya a dar el don de enseñanza. Cuidado con considerar todo así. Dijimos, el Espíritu Santo reparte a quien quiere. Recordemos, hemos dicho, don espiritual es una responsabilidad para el provecho de los demás, para el provecho de mis hermanos. No para alimentar mi yo, no para alimentar mi vanagloria. ¿Cuántos dones hay? A veces nos hacemos esta pregunta. Mencionamos que Pablo recoge 4 listas. Según observamos, no todos los dones que aparecen en la primera aparecen en la segunda, en la tercera, en la cuarta. Hay varios que aparecen en 3 listas, hay varios que aparecen en 2 listas, hay alguno que aparece en una lista y solamente uno aparece en las 4 listas. Es el don de la profecía.
entendemos que hay razones para pensar que Pablo no estuvo interesado en recoger en la palabra todos los dones con exactitud. Pablo dio más importancia a la consideración de que toda la Iglesia recibe dones. Por tanto, la Iglesia es preparada, es capacitada, es puesta para servir a los demás. Por ejemplo, acompañadme al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 4. De la misma manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Pablo da más importancia al factor grupo, que todos recibimos algo para servir, para bendecir a los demás. Por ejemplo, cosas importantes. El evangelista es una persona que tiene el don de evangelización. Una cosa es su don y otra cosa es su responsabilidad de evangelizar. Aunque hay una persona o unas pocas personas que tienen el don y la responsabilidad de evangelizar, todos debemos compartir nuestra fe. Lo mismo ocurre con los demás dones. Hay hermanos que tienen la capacidad del don de pastor o la capacidad de profecía, pero todos tenemos que cuidar de los demás en cuanto Dios nos pone cercanía o nos pone oportunidad de cuidarnos unos a otros. Por tanto, no tenemos argumentos totalmente concluyentes para definir que los dones que ha mencionado Pablo son estos, todos los que hay. Seguramente hay más. Todos tenemos algo. Tal vez tú no conoces, tal vez tienes dudas. Si es así, búscanos a los pastores. Podemos ayudarte. El Espíritu Santo da mucha importancia a la búsqueda de esa vida santa. Porque en la medida que, como dice la palabra, santificaos, recordemos, cuando la palabra nos exhorta a santificarnos, recordemos, santificarnos está relacionado con ser santos, está relacionado con ser apartados. Si no desarrollamos, si no le pedimos al Padre esa ayuda para que nos ayude a santificarnos, difícilmente podemos desarrollar muchas de las cosas que Dios pone en nosotros. Por eso es tan importante, poco a poco, dejar aquellas cosas que no le agradan a Dios. El Espíritu Santo, hemos escuchado otras veces, es el que hace posible una vida santa, es el que provee en ti y en mí ese poder para hacer las cosas acuerdo a su voluntad y con una motivación correcta. Acompañadme al libro de Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Por eso es tan importante buscar la guía del Señor. Porque de esa manera Él nos va orientando.
hacia las motivaciones correctas y hacia el hacer bien las cosas. También es el Espíritu Santo el que influye en nosotros para que haya fruto, para que haya resultados agradables a sus ojos. No podemos ignorar en el Nuevo Testamento la mención tantas veces sobre una vida santa como requisito para agradar al Señor. Porque cuando nos esforzamos en buscar una vida que le agrada al Señor, más fácil nos va a resultar que las cosas que hagamos, que las cosas que vivamos, se aproximen a lo que a Él le agrada. Por tanto, es de esperar que cuanto más uno se acerca a Dios, más va a disfrutar el ejercicio de los dones que el Señor ha puesto en ti y en mí. Como hemos escuchado tantas veces, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Apuntar Mateo 7, 17 y 18. Por eso es tan importante la búsqueda del Señor, como garantía de que lo que hacemos se acerca a su agrado. Sabemos y observamos con el paso del tiempo que a veces hay como esas pequeñas contradicciones. Por ejemplo, hay creyentes que llevan mucho tiempo en el Señor, pero sus vidas están lejos de esa madurez que se les supone y carecen de esas virtudes básicas que la palabra da por hecho. Incluso muchas veces son de bendición para los demás. También hay creyentes cuyas vidas muestran ese esfuerzo por agradar al Espíritu Santo, ese esfuerzo por hacer las cosas como Dios quiere y en ocasiones no experimentan resultados visibles en su servicio. Acompañadme al libro de Isaías. Isaías capítulo 55, verso 11. Leemos Isaías 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Como podemos ver en este versículo, en ocasiones Dios escoge bendecir la predicación de su palabra a pesar de la vida de quien la predica. Por eso es tan importante que escuchemos el mensaje, nos quedemos con el mensaje y no estemos tan pendientes del mensajero, porque Dios es el que decide. Sabemos que hay resultados que aparentan gran bendición, pero con el paso del tiempo se puede observar. Evidentemente, Dios es el único juez de lo que realmente se hace. El tiempo es la mejor prueba de lo que realmente vale. Hasta el punto de que los resultados genuinos y auténticos a los ojos de Dios es lo que permanece. Lo que no es del agrado de Dios suele tender a desaparecer.
acompañarme a Mateo. Mateo, capítulo 7. Mateo 7, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Lamentablemente, algunas personas pueden ministrar con algún poder que no sea necesariamente de Dios. Recordemos que la garantía de que vamos a ser guardados como hijos de Dios no depende de los dones espirituales que tenemos, no depende de lo que desarrollamos, sino la obra del Espíritu que nos ha sellado. Por tanto, hemos dicho, los dones son una responsabilidad hacia los demás. Dios nos ha puesto juntos para ministrarnos unos a otros. Por tanto, no tiene que ver con mis logros, no tiene que ver con mis deseos, porque todos tenemos la responsabilidad de ejercer, como hemos leído, para provecho de los demás. Como vais a ver en casa, en las listas, Pablo mencionaba profecía, servir, ayuda, enseñanza, maestro, exhortación, repartir, administrar, presidir, misericordia, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, sanidades, milagros, discernimiento de espíritus, hablar en lenguas, interpretación de lenguas, apóstol, evangelista, pastores, hospitalidad. Estos son los dones que Pablo recogió. Volvemos a los 4 principios que dijimos al principio. Número 1. Cada creyente ha recibido al menos un don. Vamos a verlo en Romanos, capítulo 12. Versículo 3. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Por tanto, no hay creyente sin don. Todos tenemos mínimo un don. Todos tenemos algo que ofrecer. Nadie puede quedarse como espectador. La Iglesia del Señor no ha sido diseñada para voy, escucho y me voy. Eso no es la Iglesia del Señor. Los dones espirituales se reparten a los hijos de Dios. La posesión del don espiritual no depende de la edad, no depende de la posición, no depende de los años que llevas en la Iglesia. Tampoco es un premio a la santidad personal, ni una regla para medir la madurez espiritual. Muchos cristianos no saben cuál es su don, incluso a pesar de tener años en la fe. Otros no lo ponen en práctica, incluso sabiendo que lo tienen. Si tú no conoces el tuyo, búscalos. Punto número 2. Dios reparte los dones según su voluntad.
El Espíritu Santo los reparte como Él quiere. Por tanto, es un error, escuchad, es un error tener envidia o quejarse de los que tienen otros. Porque cuando tenemos envidia, cuando nos quejamos, estamos criticando al Espíritu Santo que nos ha repartido. Es un error sentirse superior a los demás por tener tal don, porque esto implica que la persona está ignorando voluntariamente que los ha recibido. No los hemos ganado, no los hemos merecido. Hemos leído, Dios los ha repartido a cada uno. Él ha decidido. Es un error colocar sobre un pedestal a otro cristiano como si fuese superior por tener dones más espectaculares, más llamativos, porque como cristianos todos somos simples servidores de Dios. Es un error competir con otros cristianos porque nuestro valor como personas no depende de lo que sabemos hacer, no depende de nuestro trabajo, sino de la opinión que Dios tiene de ti y de mí. Si Cristo murió por ti y por mí, valemos muchísimo. Nuestra meta ha de ser no demostrar que soy el mejor, sino cumplir mejor posible la responsabilidad que Dios ha puesto en ti y en mí. Eso es lo que tenemos que preocuparnos. Lo que Dios nos ha capacitado para hacer, hacerlo de la mejor manera posible. Número 3. El propósito de los dones, decíamos, es el provecho espiritual de los demás. Provecho de los demás. No para mí. Acompañarme a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 4. 4, verso 10. Cada uno, Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, para beneficio a los demás. Todos los dones son importantes y por tanto deben desarrollarse. Por ejemplo, las manos y los dedos no son los miembros más importantes del cuerpo humano, pero átate los zapatos sin manos, sin dedos. Todos somos importantes. Todos hemos sido puestos para hacerlo bien. El creyente que no usa su don roba a los demás porque no le fue dado para su provecho, sino para el servicio a los demás. Por tanto, mi actitud debe ser ¿qué puedo dar a los demás? No pensar qué puedo recibir. Número 4, y estamos terminando. Cada creyente tiene la responsabilidad de participar en todos los dones, sea cual sea su don particular. Por ejemplo, algunos cristianos tienen el don de repartir, de dar, pero todos tenemos la responsabilidad de ofrendar a la Iglesia y a la obra del Señor. Otro ejemplo. Algunos cristianos tienen el don de servir, pero todos tenemos la responsabilidad de echar una mano cuando haga falta y se nos requiera.
Otro ejemplo. Algunos tienen el don de enseñar, pero todo padre tiene la responsabilidad de enseñar a sus hijos las cosas de Dios. No podemos dejar esto en las manos de los pocos hermanos que pueden enseñar. Cierra tus ojos e inclina la cabeza. Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias, Señor, por las palabras de Pablo. Gracias, Señor, porque tú nos has capacitado a cada uno de los que somos tus hijos para servirnos unos a otros. Señor, gracias porque tú nos has dejado aquí en la tierra para servir a los demás, para ministrar a los demás, para mostrar el amor de Dios a los demás, por medio de esos talentos y dones que tú nos has dado. Señor, ayúdanos a ser obedientes. Señor, ayúdanos a ser valientes. Y ayúdanos a recordar que somos siervos tuyos. Para eso nos has dejado aquí, en la tierra. Señor, regálanos esa valentía para dar esos pasos de obediencia, sabiendo que de esa manera te haremos feliz y realmente estaremos cumpliendo las cosas para tu gloria, para tu honra. Gracias. En el nombre de Jesús.